Hoy toca grabar el polireto. He dormido 7 horas. O menos, no lo sé. Y voy a salir en 2 escenas, pero toca ir a grabar, así que... a pechugar. Making of. Marcos nos ha hecho madrugar. Son las 9 de la mañana, estoy durísimo. No sé, yo es que estoy acostumbrado a levantarme a mesa puesta. Y hace frío, hace mucho frío, entonces yo te maldigo, Marcos. Bueno, ya estamos por aquí en el bus. Primer día de grabación y esperamos que último. Esperemos, la verdad que sí que último. Me doy cuenta que me he grabado en vertical. Lo siento mucho, Tony. Bueno, Tony no, en plan. Tony es que se ha quejado, pero lo siento yo o quien sea que vaya a editar luego el making of. Mira el coche, mira el coche. Creo que es ese. Sí, Tony ya se ha pillado copiloto, el imbécil. Le preguntes a un grupo de Bollywood quién se ha mirado el guión. Si te digo que creía que yo salía en el corto, ¿cómo te quedas? Me he despertado y le he dicho a Tony que me tengo que poner para el corto. Marcos va a 200 por aquí. Si alguien de la DGT está viendo el making of, que venga y por favor le quite el carnet. Muchas gracias. Dani lleva 27 minutos en el baño, no sé qué está haciendo. Teorías. ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¡Dios! Pero qué elegante. Qué elegancia la de Francia. ¿Qué calor hace con esto? Vamos a empezar. Vamos a hacer una escena en la que yo hago de easter egg, entonces pues van a usarme y me voy a poner aquí plantado en una ventana, literalmente, a hacer de easter egg. Para poder crear el agujero lo dividí en dos partes. Un gran plano con un holdout que era el encargado de tapar el segundo peto y que solo nos dejase visibles la parte que nosotros queríamos. El segundo objeto es un cilindro donde simplemente está el material alargado para tener una imagen de profundidad dentro del agujero y que no fuese solo un círculo en medio del suelo. Para la textura cogí dos materiales de la librería Blender Kit, uno para conseguir el displacement, que quería una textura así como se ve, como más curvitas, más irregular, y después cogí otro material para poder conseguir ese color con diferentes texturas del mismo color, pero con brillos y que fuese así como un tono más fantasioso. Ambos materiales me metí dentro de sus nodos y los modifiqué de tal forma que quedasen como a mí realmente me gustaban, y así es como conseguí la textura del agujero y la del monstruo también. Para hacer el monstruo, primero cogí una estructura básica, le alargué dos brazos para que fuese capaz de salir del agujero, que es lo que yo quería, y después le añadí el modificador de displacement con una textura de noise para que pudiese tener esas curvas características. Posteriormente me centré en su cara, le quise hacer dos ojos y una pequeña sonrisa que se ve más adelante, y de los dos ojos quise que uno estuviese como colgando para hacer casi que fuese como una cara más tétrica. Posteriormente le añadí la misma textura que al agujero, pero con diferentes valores para que se viese realmente bien. Para hacer la animación del monstruo, cogí una librería que he usado anteriormente que se llama Autorig Pro, que te permite con unos sencillos pasos identificar las diferentes partes del monstruo y añadirte automáticamente unos huesos y unos pesos que después puedes modificar y hacer la animación mucho más sencilla. Después, manualmente, fui moviendo toda la estructura del monstruo hasta conseguir la animación que finalmente quería y que no se viese demasiado deformada. Y así es como conseguí que el monstruo saliese del agujero.
para el making of voy a explicar cómo hemos hecho el humo y cómo hemos colocado los agujeros. Lo primero es que aquí, como veis, tenemos el sistema de partículas donde hemos creado el humo. En este caso es el contenedor del humo, que es este cilindro que se ve en pantalla. Como vemos ahora por pantalla, veis, aquí está el humo que se genera con el sistema de partículas que hemos creado. Y el agujero que está traqueado para poder meterlo a la altura del suelo. Y hemos seguido el mismo proceso en el resto de planos. Este es el plano 9. Tenemos aquí el agujero y aquí el cilindro con el sistema de partículas, que es el mismo que en el resto de planos. Como veis, aquí están los modificadores. Y aquí vemos la ejecución. Ahí vemos el humo. El humo tiene esa forma porque tiene una textura. Y con esa textura hacemos que el humo se vea de forma diferente. Aquí tenemos el agujero de otro plano, que tenemos el borde que lo que hace es mantener la forma circular, como ya habremos explicado. Y el humo que se ve aquí. Y por último, este último plano, que vemos aquí el humo y el agujero saliéndose, que siguen la cámara, porque está traqueado, para que, aunque se mueva la cámara, tener nosotros el agujero donde queremos siempre. Si os fijáis ahí en el muro, están los puntos que hemos utilizado para el traqueo del vídeo. Bueno, soy Carlos, voy a explicaros la parte que he hecho yo, el VFX con After Effects y el montaje del vídeo. Voy a empezar por este plano, que es el que más me ha costado. Aquí, como podemos ver, empecé haciendo una rotoscopia para eliminar el fondo y eso, como se puede observar, quedó bastante bien, pero hay algunas partes que como que se van... ¿Veis? Por ejemplo, ahí se va quedando mal conforme avanza el vídeo. Entonces, ¿qué hice? Un montón de máscaras, efectivamente. Todo eso son máscaras que fui moviendo con muchos keyframes porque hubo mucha cosa que no se quedó bien con la rotoscopia. Más que nada por el tema de que al frisear no... como que mi ordenador no podía guardar en caché toda la rotoscopia, solo el principio o el final, entonces había trozos que se veía mal. Pero bueno, con esas máscaras lo solucioné bastante bien, creo que me quedó un buen plano y aquí veis como las capas. Este fue un problema porque la rotoscopia quedó bastante bien, pero eso, como no estaba Tony ahí para tapar el borde circular del plano falso, como que se nota mucho más. Y luego estos ya eran más sencillos, simplemente una pequeña máscara para el pie. Al final es un poco el mismo proceso para todos los planos. A este, por ejemplo, el humo se lo metí directo en el plano. Este de aquí, que es el final, hice aquí este pequeño efecto de que caía el juguete con una máscara para que una vez llegase al borde del agujero no siguiese por el plano. Y también hice este primer plano que After Effects no me deja enseñároslo, pero bueno, quedó así. Y ya con el efecto noche aplicado, que eso, el efecto noche es meterle exposición, bajar la exposición, la saturación, toquetearla también un poco y mover el color un poco hacia el azul para que quede así como más que la luz es nocturna y ese efecto se lo apliqué prácticamente por igual a muchas escenas. Y al final hice unos créditos y os pongo aquí un ejemplo de cómo queda el humo metido por encima en este caso, que lo metí después del After Effects. Lo tendría que haber dicho antes, pero soy Daniel Cabañero y participo en el Polireto. Y mientras paso por debajo de un andamio, también voy a decir que soy el encargado del audio. Vale, pues para trabajar en el Polireto este año he seguido un poco la misma dinámica del otro año, que fue tener como 4 tipos de proyectos más o menos principales. Primero teníamos uno para la música, ¿vale? Para cada escena pues había un proyecto de música. Luego teníamos un proyecto para cada escena en el cual metía la música y aquí están las voces.
Y luego teníamos un proyecto máster en el cual pues ponía la música de cada escena y las voces de cada escena, y los efectos están aquí abajo del todo. Ahora hablaré de todo esto también, pero bueno, este sería un poco el proceso básico. Bueno, ahora voy a hablar sobre los proyectos de escena como tal, ¿no? Nada, pues hay unos cuantos de estos porque pues por cada escena o dos se hacía un proyecto y nada, el concepto es básico. Tenemos aquí lo que es la pista de la duración del cortometraje como tal, ¿no? Lo que iba a durar, que era un vídeo, pero como el vídeo ya no lo tengo en el ordenador, pues no se ve. Y nada, pues luego poníamos la música, la colocábamos correctamente en el momento en el que tocaran el corto, y luego aquí tenemos las voces. Como podéis ver, hay unos números en todas las pistas aquí encima, que es la cantidad de volumen que me ha tocado ponerles de extra, porque la grabadora este año ha grabado todo a volumen mínimo, no sabemos por qué. Pero no pasa nada, he amplificado todo y ya está solucionado. Se escucha bien, así que sin problema. Vale, pues ahora pasamos a hablar de los efectos de sonido. Digamos que hay como tres tipos en este caso. Bueno, uno es los que son voces que grabamos nosotros y les puse algún efectillo y tal. Por ejemplo, en esta escena en la que aquí abajo veis el vídeo donde salgo yo en la puerta detrás de Carlos, ahí pues me grabé a mí mismo y luego lo puse al revés el audio y fui cortando palabras y colocándolas donde quise para pues dar un efecto así tenebroso. Y luego, por ejemplo, cuando está el monstruo, aquí al final también hay una, pues esas palabras que dice las hemos grabado nosotros también. Vale, luego tenemos un segundo tipo de efecto que realmente es música que se ha alterado para que se convierta en efecto de terror, ¿no? Esta es la escena en la que en la comida al final suena un violín mientras las luces se apagan y encienden, ¿no? Y esto que veis aquí se llama pitch bend, que básicamente es el tono de la canción, modificarlo levemente, un poco así como, bueno, lo hice bastante aleatorio para que diera un efecto de inquietud, ¿no? Y da pues el sonido que escucháis, lo voy a poner ahora. Y así pues funciona el pitch bend, básicamente. Y esto pues lo he usado para varias veces para los efectos más tenebrosos, ¿no? Vale, y el tercer tipo de efecto pues básicamente son todos los efectos que descargué en internet, los cuales ya edité con ecualizadores, cambios de tono. Aquí veis un montón de crossfades, porque esto realmente, esta pista en concreto es porque es sonido de fondo, porque había escenas que al reducir el ruido sonaban vacías y había que meter esto, no lo de siempre, ¿no? Meter esto para que no suene vacío el corto. Nada, que aquí hay muchos efectos. Y nada, sin duda alguna la escena con más efectos es la final, en la que aparece el monstruo del agujero. Como podéis ver, todo esto, desde la línea azul para abajo son todos efectos. Y hay un montón de crossfades y bueno, una movida. Pero al final, bastante contento con el resultado, yo creo que ha quedado bien. Y bueno, para finalizar tenemos nada, sí que he dicho que este era el máster final, pero realmente había un final, ¿vale? Que es cuando ya tenía una sola pista de voces, una sola pista de música, una de efectos. Esto es el vídeo original, el cual se le baja el volumen y ya está, ¿no? Para tener el vídeo ahí. Y nada, aquí es porque al final falta meter como 2 o 3 efectillos más. Y por eso pues hice un proyecto extra y ya está. Y puse lo que faltaba. Hice aquí algún crossfade con las voces para que quedara bien en algún momento y poco más. Esto sería todo. Mira qué profesional nuestra cámara, ole. Y Tony, quita del medio, hijo de... ¡Fuera! Segunda parte del Make It Off. Me he encontrado con un chaval al que a lo mejor conocéis. Bollywood forever and ever, yeah. Aquí la gente currando, hacía modelo de mano, Tony cámara, Marcos. Ya pongo la casa. Solo quedará llorar. El trabajo no termina. Ahora seguimos hablando de lo que hay que hacer. Sí. Ponemos la caja horizontalmente y grabamos el plano mirando al suelo. Y así ya negociaré. Hostia, llevo grabando un vídeo media hora.